GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión es Iniciativa de Reforma Fiscal 2014, más allá del discurso político, con la participación especial del licenciado Gerardo Nieto Martínez, quien es abogado con estudios de posgrado en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana, así como en el extranjero. Es socio de la firma Abogados Basham, Rinch y Correa SC. Desde hace 14 años es catedrático en la Maestría de Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana Campus México y Guadalajara. Presidente nacional de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados AC, por el bienio 2011-2012. Es miembro de la Comisión Fiscal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC. En la conducción, el licenciado Francisco Cárdenas Guerrero. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Gerardo Nieto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y bueno, esta tarde nos acompaña el licenciado Gerardo Nieto. Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, Francisco, es un gusto estar otra vez aquí y un placer y un honor estar en este programa. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. A ver, Gerardo, pues se ha causado mucha expectativa esto de la reforma, incluso ahora que ya se votó ayer el posible dictamen o las posibles modificaciones al Código Fiscal, a la ley aduanera. Ha habido muchas cosas en relación a la reforma, pero me llamó la atención el tema, más allá del discurso político, porque en verdad hemos visto muchas cosas que la prensa no nos ha dado a conocer y que creo que son cosas que debemos estar atentos a su aprobación o no. Entonces, yo para empezar quisiera ver, en tu opinión, ¿cuáles son los principios rectores de esta reforma que se propone? Claro que sí, Francisco. Bueno, yo me permití sugerir este tema porque me parece que es responsabilidad de todos nosotros el informar con honestidad y con veracidad cuáles pudieran ser las consecuencias en caso de que se apruebe esta iniciativa de reforma fiscal y no dejarlo simplemente en la retórica que, por decirlo menos, confunde. Así es. De tal manera que creo que es bien importante procurar explicar, dialogar sobre lo que realmente tiene la reforma, que lamentablemente pues el 97% de su contenido a mí me parece desafortunado. Así es. Y efectivamente, tu pregunta, ¿cuáles son los principios rectores, digamos, de esta iniciativa de reforma fiscal? Pues la verdad es que no está la que nos gustaría, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la simplicidad. En la iniciativa se comenta que se pretende con esta iniciativa de reforma fiscal que el cálculo de los tributos sea más sencillo y más simple. Y entonces, en función de ello, pues tenemos que México, entre 150 países, es el número 137 en el tiempo que requiere un contribuyente para cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, francamente, pues no es un lugar que dé mucho que presumir. Entonces, el tema de la simplicidad efectivamente es un punto importante, ya lo decía incluso Adam Smith en su obra, que uno de los requisitos que todo país debe velar por en materia fiscal es que sea razonablemente fácil ir y pagar los impuestos, porque ocasionalmente hay quienes dicen, bueno, prefiero mi tranquilidad a unos centavos que yo me quede, que no me corresponden, voy a hacer el esfuerzo y voy a pagar impuestos. Pero cuando uno empieza a hojear la ley, dice, bueno, ¿y qué hiciste? Por el amor, no, pues o calculo mis impuestos o no puedo las dos cosas. Entonces, uno de ellos es la simplicidad. Y en esta iniciativa de reforma se pretende lograr ese objetivo con dos rubros fundamentales. Uno es la derogación del IDE, se propone derogar el impuesto a los depósitos en efectivo, y el otro es la derogación al YETU, que bueno, ciertamente sí hace el cálculo de
de las contribuciones más sencillas y se derogan estas dos leyes que contienen sendos impuestos, pero lo interesante es ver cómo compensaron el haber derogado estos dos impuestos, ¿no? Claro. Pero ese es uno de los principios rectores que se comentan, y es bien polémico, la simetría fiscal, además muy utilizado por la profesión contable, pero que a mí me parece que la simetría fiscal no necesariamente es justicia fiscal. Y ellos pretenden utilizar esta figura para efectos de limitar o prohibir deducciones, adelantar el momento de la acumulación de algunos ingresos, y todo esto basado en gran medida en base a un estudio que me imagino has escuchado hablar de él, que hizo recientemente la OCDE, que es, por sus siglas en inglés, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, que a mí francamente ese estudio pues me parece muy poco serio, en el sentido de que en ese estudio se dice que existe la presunción de que las empresas multinacionales lo que hacen es erosionar la base del impuesto y transferir utilidades a otros países, lo que hace que los países donde se lleva a cabo la actividad económica pues no estén recaudando lo que debieran, pero que lo presumen, que una investigación y estudios que se hizo, pues que no está comprobado, pero que parece ser. Y entonces sugieren a los países miembros y no miembros realizar una serie de medidas en cada jurisdicción, como si lo que motiva esa sugerencia de cambio de medidas fuera algo comprobado. Ellos mismos están diciendo que no está demostrado, pero que pareciera que pudiera ser. Bueno, pues cuando acaben con su estudio, que es un estudio imparcial, objetivo, entonces ya vemos. Claro. Pero ¿cómo es posible que sugieran medidas a los países miembros cuando en el mismo estudio se señala que esa traslación de utilidades o el transferir utilidades a otros países y el erosionar la base del impuesto a través de figuras como las figuras híbridas es una realidad? No lo es. Claro. Entonces, ese es otro tema que a mí me parece bien importante y que yo no lo he escuchado en las noticias. No sé si tú o ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, pero yo no lo he escuchado en las noticias, que México, sin hacer una evaluación profunda, objetiva, profesional, sobre las sugerencias que se hacen en ese estudio, las está tomando porque el momento coyuntural coincidió, ¿no? Porque el estudio de BEPS es un estudio, es un estudio muy reciente que apenas salió publicado en febrero, marzo de este año, y el plan de acción respecto de este estudio pues apenas salió en julio. Claro. Entonces, el momento coyuntural se dio muy bien y entonces México está presumiendo a nivel internacional que incluso ya es una iniciativa formalmente presentada al Poder Legislativo que recoge varios de estas sugerencias, ¿no? Claro. Pero que me parece que antes debe haber ido algún análisis un poquito más profundo. Claro, y aparte de hablar de la OCDE, como siempre lo han hecho, Gerardo, nos comparan en ciertos aspectos, ¿no? Nos comparan en cuánto recaudan los países de la OCDE, nos comparan en qué hacen los países de la OCDE, pero no nos comparan en cómo distribuyen la riqueza los países de la OCDE. Y este tema de simetría que tú dices muy cierto, y que vamos a ver ahorita en otras preguntas que quiero hacerte, pero quiero adelantarlo, porque dicen ellos, ok, te limito ciertas deducciones. Y entonces al que va a obtener el ingreso también lo vas a limitar para que haya esa simetría, porque yo entiendo simetría de los dos lados, ¿no? No simetría de uno, ¿no? ¿Cómo ves? No, tienes toda la razón, ¿eh? Concuerdo totalmente. Ahora, si somos consistentes, pues en base a esta simetría y si se aprueban estas propuestas de reformas, pues los establecimientos que prestan servicios de alimentos, o sea, los restaurantes, pues no tienen obligación, no deberían tener obligación de acumular. Claro, exacto. Porque el que hace el gasto no puede deducir nada, ok, simetría, tampoco acumules, ¿no? Pero ahí sí no, ahí sí nada más la autoridad dice que se presta a abusos, ¿no? De forma muy ligera, ¿no? Y gratuita. Y bueno, el otro
digamos, principio rector de la iniciativa es el aumentar la recaudación, lo cual me parece bien, ¿eh? Qué bueno que se aumente la recaudación, el problema está en cómo. Claro. ¿No? Yo no acabo de entender cómo es que se complique tanto el identificar las razones por las cuales México está en el último lugar de recaudación de los miembros de la OCDE y en uno de los últimos lugares de Latinoamérica. Así es. ¿Por qué será si en marzo, en abril, el Instituto de Geografía y Estadística emitió unos resultados respecto de un estudio que hizo y concluyó que el 59%, o sea, fíjate en el porcentaje, digamos, cerremos, 60% de toda actividad económica en este país es informal? Ah, caramba. Y resulta complicado saber por qué estamos en esos lugares, en la recaudación. ¿Dónde entonces debemos centrar nuestras baterías para arreglar el problema? Claro. ¿En toda esa economía informal o en acabar de exprimir al pequeño mercado cautivo de contribuyentes, que es el que sostiene este país y el que sostiene a todo el gobierno federal, estatal y municipales? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que ahí también hay otra cosa, ellos están planteando una recaudación con todo lo que vamos a ver del 1.5%, 1.4% del Producto Interno Bruto, o sea, nada, Gerardo, nada. Y ahora te dicen, ok, vamos a incorporar a los informales. Bueno, si ya los tienes detectados, ¿no sería más fácil fiscalizarlos que tratar de pedirles de favor que paguen? O sea, a los demás que ya estamos, pagas. A los otros pídeles de favor a ver si en 6 años quieren pagar, ¿no? ¿Cómo es? Es otro rubro. Mira, yo creo francamente que sí, no es fácil el atacar la economía informal de forma eficiente, no debe ser fácil. Nadie dijo que era fácil. Entonces, hay que encontrar la forma y para eso pues, se tienen los recursos y las herramientas en la Secretaría de Hacienda, en particular en el Servicio de Administración Tributaria, para hacerlo. Claro. Ahí está el tema. No por ponerles una alfombra roja y decirles que el primer año no van a pagar y que el segundo año van a pagar solamente un cachito y poco a poco ahí se van a ir yendo, se van a formar pidiendo a gritos entrar, ¿eh? O sea, ese es un gravísimo error. Claro. Hay que ser honestos. Aquí ya no necesitamos más discursos políticos, necesitamos decir la verdad. Y esta idea de proponer un capítulo de incorporación con todas estas bondades no va a hacer que la economía informal se vuelva formal. Totalmente. No lo va a lograr y ahí está el fundamento principal del problema en la recaudación de este país. Claro. Por eso me parece, y a la gran mayoría de los mexicanos nos parece, que esta iniciativa de reforma fiscal, pues francamente es muy desafortunada, porque el principal problema, por todos identificado, por el propio gobierno, por organismos extranjeros, por todo mundo, está clarísimo, no se toca. O digamos que se toca, pero en forma extraordinariamente corta, sin seriedad, sin firmeza y sin resolver o con aspectos que permitan pensar que se va a resolver el problema en forma eficiente, gradual probablemente, pero en forma eficiente. No lo va a lograr. No lo hay. Muy bien, Gerardo, pues yo quiero aprovechar para pasar a otro tema. Dentro de estos, los principios rectores, creo que es algo muy relevante de lo que nos acabas de platicar, pero no quisiera desaprovechar la oportunidad que estás con nosotros para ver tu opinión en otros temas. A mí me interesa mucho preguntarte, ¿qué opinas del artículo 5, de la modificación del artículo 5 de la denominada cláusula antielusión? ¿Por qué no explicas un poquito en qué consiste, hacia dónde va esa reforma, por favor? Por supuesto, es todo un tema, Francisco. Sí, ahora sí que has puesto el dedo sobre la llaga. Miren, la elusión fiscal es una forma de disminuir la carga tributaria o no pagar un impuesto, pero de forma legal, dentro de los contextos legales. Si yo tengo dos opciones para llegar a un objetivo, la opción A me obliga a pagar 8 pesos de impuesto, la opción B me obliga a pagar 6 pesos de impuesto, pues voy a elegir la opción B. Claro. Pero es algo legal. Ese es
la elusión fiscal, y la elusión no debiera ser una figura atacada o satanizada. ¿A qué se le llaman cláusulas antielusión? En el contexto internacional, una cláusula antielusión son precisamente disposiciones legales que tienden a cerrar la puerta o a disminuir esa posibilidad de que un contribuyente, a través de algunos mecanismos legales, tenga la posibilidad de no pagar un impuesto o disminuir una carga tributaria. De tal manera que en este caso se está proponiendo en este artículo 5, además se está proponiendo un tema que está siendo confundido por el Ejecutivo Federal, que es la famosa cláusula fondo sobre forma, pero que mezclan dos aspectos diferentes. Por un lado dicen, tiene que haber una razón de negocios. Para que un acto sea un acto verdadero, para que el fisco acepte que el acto fue un acto, digamos, auténtico a la luz de las disposiciones fiscales, tiene que haber una razón de negocios para llevarlo a cabo. Por otro lado dicen, en efecto, conforme a la teoría de fondo sobre forma, caray, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Una cosa es fondo o sustancia sobre forma, que ahorita lo podemos platicar, y otra cosa muy diferente es la existencia o no de una razón de negocios para llevar a cabo un determinado acto. De tal manera que si yo, por ejemplo, quiero donarle a mi hermano 1,000,000 de pesos, que está grabado, entonces lo que pudiera hacer es, yo se lo dono a mi madre se lo dona a mi hermano, y de esa manera pareciera que no estuviera grabado, aunque ahora ya hay una disposición legal antielusión que precisamente prevé esto, y ese es un claro ejemplo de una cláusula antielusión. Antes, si yo se lo daba a mi hermano, estaba grabado, él tenía que acumular ese ingreso y pagar impuestos. Sin embargo, si esa donación se hacía en línea recta, en forma ascendente o descendente, no estaba grabado. ¿Qué se hacía? Pues que se le donaba a la mamá y la mamá le donaba a su otro hijo, o sea, el hermano al que se quería donar originalmente, y de esa manera, pues las dos operaciones eran en línea recta, en forma ascendente-descendente. ¿Algo de ilegal en esto? Pues no, son actos jurídicos perfectamente válidos, sí se llevaron a cabo, sí hubo el consentimiento, el sujeto, el objeto lícito, está documentado incluso, no tiene nada de malo. Pero a través de la disposición que vino hace unos años a ya prohibir que eso se pudiera hacer sin que acumulara a la persona que obtiene el ingreso, porque insisto, es algo perfectamente válido, nada más que ya no se vale, es decir, tienes que pagar impuestos, pero lo puedes hacer. Es una clásica cláusula antielusión, ¿no? Entonces, un tema es la razón de negocios, que es a la que hace referencia a la exposición de motivos, y otra es fondo sobre forma. Fondo sobre forma significa que el acto jurídico que estás llevando a cabo en el fondo, ¿qué es? ¿Es un contrato de arrendamiento o es un contrato de venta? ¿Qué es? Hay que desentrañar realmente lo que llevaste a cabo y no lo que simplemente puede decir el contrato en sus cláusulas superficiales. Eso es fondo sobre forma. Y en cambio, razón de negocios es una cosa muy diferente. Y me parece muy peligroso este tema de razón de negocios, porque si llevamos a cabo una reestructura corporativa para arreglar o superar un problema entre accionistas, pues razón de negocios económicamente cuantificable, que incluso así se menciona en la exposición de motivos, pues no la hay. Pero no por eso voy a llevar a cabo una fusión o una escisión para resolver este problema entre convicciones y filosofías de socios, y que me digan, no, como no hubo razón de negocios, entonces tu escisión en realidad, no, más bien es una enajenación y por lo tanto hay que pagar impuestos derivados de la ganancia de las enajenaciones del activo. Oye, espérame, no, pero es que lo que yo hice fue escindir, cumpliendo con los requisitos del código,
en virtud de este problema que había de incompatibilidad de objetivos en el negocio global, y fue la forma de resolverlo. Pues no hay razón de negocios. A ver, ¿dónde está el tema económico? No, espérame, pues fue un tema entre accionistas. Pues no, aquí entonces es una venta y hay que pagar impuestos. Me parece gravísimo. Es gravísimo, pero aparte también subjetivo. ¿Y a quién le dejas la calificación de si hay o no razón de negocio? Digo, para la autoridad siempre no la va a haber, y bueno, falta que los tribunales también resuelvan y de qué manera lo van a resolver, ¿no? Sí, y esto también ya se empezó a dar con el 213 de la Ley de Renta, que si te acuerdas hace unos años, pues ya apareció ahí una facultad medio híbrida para la autoridad para calificar o no la simulación de un acto exclusivamente para efectos fiscales, que es lo más curioso, ¿no? Claro. Porque en el mundo del derecho, quien califica si un acto es simulado o no es un juez del orden civil. Exacto, exacto. Y el Código Civil establece cuándo es un acto simulado, si se da una simulación relativa o absoluta. Entonces yo lo que no acabo de entender es cómo es posible que para efectos fiscales sí se dé un acto simulado, pero para efectos adicionales a lo fiscal, para todo lo demás no fiscal, no se dé. Pero de la mano con este tema, también hay una modificación. Quiero saber tu opinión también, y nuestros amigos, yo creo que deben estar atentos a esta modificación que se ha hablado muy poco o nada de ella, del 26 del Código Fiscal de la Federación, en relación a la responsabilidad solidaria de socios o accionistas, Gerardo. Creo que es un tema bastante delicado. No, desde luego, y es un tema en donde incluso sé que has estado muy activo en el Congreso, tratando de convencer a nuestros legisladores acerca de lo desafortunado de esta propuesta. Porque fíjense nada más el alcance, Francisco. Ahora se pretende que los accionistas o los socios de sociedades sean responsables solidarios de las contribuciones que no llegó a pagar la persona moral de la cual son accionistas, en la proporción en la que detenten el capital social de la empresa, en la proporción y sin ningún requisito previo, o sea, califica directo. Hoy en día los socios y accionistas son responsables solidarios hasta por el monto de su aportación, que es muy diferente, cuando se dan ciertos extremos, donde la empresa no se da de alta en el RFC, lleva doble contabilidad, en fin, requisitos que se estiman, pues que ya son requisitos que hacen ver que la sociedad, pues es una sociedad que está incumpliendo a todas luces con sus obligaciones fiscales. Se pretende, sin tener que cumplir con esos requisitos, el que ya sean responsables no solo de hasta por el monto de su aportación, sino en el porcentaje que represente su participación en el capital social. Si el fisco pretende que la empresa deba 100 millones de pesos de impuestos y uno de los accionistas tiene el 10%, pues tendrá que apechugar con 10 millones de pesos, ¿no? Así es. Cuando a lo mejor el accionista pues ni siquiera tiene conocimiento de lo sucedido, o a lo mejor detenta acciones que cotizan en bolsa de una empresa pública y pues no tiene ni idea de lo que está pasando y pues ya es responsable y tiene que pagar una cantidad importante. Me parece que esto sí violenta la garantía de seguridad jurídica, porque no es posible que sea responsable de algo respecto de lo cual ni siquiera tienes acceso para efectos de que se cumpla en su caso con esa obligación. Entonces sí me parece muy preocupante. ¿Y bajo qué supuestos estará siendo responsable solidario cuando, como tú dices, ni te enteras? O sea, ¿cuál fue el supuesto? Dame la oportunidad de decir, eres responsable porque omitiste algo, porque dejaste de hacer algo, no nada más porque eres socio accionista, entonces ya no voy a querer participar como socio accionista de ninguna empresa porque me hace responsable solidario sin tener ninguna causal que lo configure, ¿no? Pero bueno, esa parte también creo que la debemos tener muy pendiente. Creo que también dentro de esto hay una aclaración interesante, Gerardo, en relación vamos a brincarnos un poquito a lo que es impuesto a la renta, una modificación en relación a la PTU pagada, porque creo que ya por fin aclaran el hecho de que la utilidad fiscal es después de restar la PTU pagada para todos los efectos fiscales. ¿Va por ahí la reforma? Sí, no, la verdad es que todo el mundo pensamos que quedó ya totalmente aclarado aquel tema que todavía hasta hoy brinca
en el sentido de, a ver, ¿en qué momento puedo restar la PTU? ¿Puedo restarla antes, después? ¿A qué hora obtengo mi utilidad fiscal? Así es. Ahorita ya con la propuesta de reforma se pretende aclararlo y se establece que los ingresos menos las deducciones, pues se obtiene la utilidad fiscal. También se pretende que se homologuen las bases, tanto para impuesto sobre la renta, las mismas reglas, como para PTU, como lo dice el 123 de la Constitución. Sin embargo, yo francamente no veo que se hayan homologado las bases. ¿Por qué? Pues porque para determinar la PTU se requieren los ingresos menos las deducciones, y esa es la utilidad, y esa es la que juega para el reparto de utilidades. ¿Y las pérdidas fiscales? Me pregunto yo. Seguramente algunos de los que nos están viendo han de estar pensando, bueno, es que la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados no participan en las pérdidas, y es correcto, pero ¿cómo debe interpretarse esa disposición? Creo yo que debe interpretarse en el sentido de que si la empresa tiene una pérdida fiscal, pues claro, el empleado no va a aportar dinero para resolver el problema, pero me parece a mí que las pérdidas fiscales son un reflejo de la marcha de la empresa. Claro. Luego, entonces, ¿por qué excluirlas para el cálculo de la PTU? Claro, hasta 0 para efectos de los empleados, ¿no? Si yo tengo 100 de ingresos menos 60 de deducciones, tengo 40 de utilidad fiscal. Pero tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, supongamos que son 60, pues entonces esos 40 de utilidad desaparecen. No le vamos a pedir a los empleados que aporten para mitigar ese resultado negativo, no, pero ¿por qué no los voy a considerar en su caso para reducir esa utilidad que voy a repartir? Claro. Porque lo que voy a repartir es eso, es una utilidad. Entonces vamos a ver si hay utilidad o no. Claro. Y la utilidad no es solo de un ejercicio, sino que hay proyecciones en donde llevan más de un ejercicio, tan es así que las pérdidas fiscales, bueno, en casi todos los casos se pueden utilizar en 10 años. Entonces, ese es un tema en donde a mí me parece que no se han homologado las bases, porque en la Constitución pues establece que debe ser la misma base. Claro. Entonces, en forma armónica, si interpretamos la Ley Federal del Trabajo y la propia Constitución, pues me parece que las pérdidas fiscales sí debieran jugar un papel importante. También no atendería a lo que siempre se ha considerado como una capacidad contributiva, ¿no? En este caso, no contributiva, sino para efecto de pagar la PTU. Correcto. A lo mejor ni siquiera tendrías los fondos para hacerlo, Gerardo, porque traías pérdidas, estás recuperándote, traías cuentas por pagar, y ahora te vas a quedar en la disyuntiva, ¿le pago a los proveedores o le pago a los trabajadores la PTU? No creo que por ahí va. Así es. Pero muy interesante el punto, porque creo que muy pocos nos habíamos puesto a pensar en esto, en que todos nos vamos con la idea de que no van a participar en las pérdidas y nos vamos todos en el canal y en la cadenita de decir, pues no restes pérdidas, no restes pérdidas. Pero bien dices tú, es más que nada esa interpretación de no participes, no me vayas a pagar. Exacto, ¿sí? Exacto. Creo que es muy interesante ese punto, Gerardo. Y de la mano con hablando de participación de utilidades, ahora platiquemos de la participación de los socios en las utilidades, que ahora cuando les pague dividendos, ahora ya eso de que tengo CUFIN y ya no voy a pagar impuesto de la renta yo como persona moral, ahora me van a imponer un gravamen adicional como persona moral, aunque tenga CUFIN, ¿no? Es correcto, y la verdad es que este tema es otro por el cual motivó que sugiriera este tema así denominado. Iniciativa Reforma Fiscal 2014, más allá del discurso político. No sé ustedes, amigos, o tú, Francisco, si al revisar la exposición de motivos, pues viste algo que dijera, vamos a incrementar la tasa del impuesto sobre la renta al 37%. Yo no vi nada de eso. No, para nada. Más bien lo que veo es un juego de palabras, diciendo que, bueno, en otros países se establece este otro gravamen, pero se siente que no se es honesto al decir las cosas como son. Aumentemos la tasa del impuesto sobre la renta al 37%. Ahora, en realidad, esta propuesta del 10%, francamente, es un híbrido que ahorita les voy a decir por qué lo es, en mi opinión, y por qué, por ello mismo, es inconstitucional. Se establece que el impuesto sobre la renta
se calculará, se aplicará la tasa del 30% y se paga. Muy bien. Y la exposición de motivos dice, bueno, pues además ahora se va a proponer que se pague un impuesto del 10% adicional. Pero hay que aclarar, dice la iniciativa, este es un impuesto de la empresa que decreta el dividendo, no de los accionistas que reciben el numerario. Es un impuesto que se paga en 2 tramos. Entonces, sobre esas bases, bueno, si yo tengo mi utilidad al final de un ejercicio y mi resultado fiscal, sobre ese pues pago un 30% y sé que voy a tener que pagar un 10% más sobre lo que queda, Así es. pero que se va a diferir en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que decrete dividendos. Como una referencia para diferir el impuesto me parece razonable. Hasta ahí pareciera consistente el tema. ¿Y por qué digo 37%? Porque si tengo 100 de resultado fiscal, pues 30% de renta pago 30, me quedan 70. Si esos 70 los tengo que pagar eventualmente, pues el 10% de 70 son 7 y por eso llegamos a esa cifra. Pero lo que a mí me hace mucho ruido es, bueno, si es un impuesto de la empresa, ok, y se va a diferir en el tiempo, ok, vamos a ver cuándo se va a pagar. Ah, pues se va a pagar cuando se decreten dividendos. Está bueno. Me imagino que los 70 que faltaban le aplico el 10%. No, solo sobre el monto que decretes dividendos. Ah, caray, bueno, entonces ya no pareciera tan impuesto del ejercicio de la empresa. ¿Y qué pasa si no decreto dividendos o si decreto dividendos en un monto inferior a los 70 pesos que en nuestro ejemplo tengo todavía de utilidad? A esos no los voy a pagar entonces. Entonces no se causó el impuesto en su momento. Y peor la helada, y si yo pago esos dividendos a mis accionistas, que son personas morales residentes en México, pues la ley dice que ahí está exento, ahí no se tiene que pagar el impuesto. A ver, espérame, no entiendo bien. ¿Qué no es un impuesto, de acuerdo a la exposición de motivos? De la empresa. De la empresa que se generó al término del ejercicio fiscal y que se pagó un 30% y que el 7% o 10%, como lo queramos ver, solo se está difiriendo en el tiempo. Entonces nada más no entiendo, porque entonces podría ser que no se vaya a pagar ese impuesto nunca, pero no entiendo, si ya se causó, ¿cómo no se va a pagar? Entonces, estas reflexiones nos llevan a pensar en qué no habrán querido en realidad establecer un impuesto a los dividendos como tal, y que para evitar las limitantes que establecen los tratados, para evitar la doble tributación, que establecen que sí se puede establecer un impuesto así, pero no más allá del 5% del importe bruto del dividendo. ¿Qué no será entonces que le quieren dar un poquito la vuelta al tratado y de esta manera establecer una tasa medio híbrida que tiene un poco de características que nos hacen pensar que es de la empresa, pero por otro lado también tiene ciertos ingredientes que nos hace pensar que no es de la empresa, es un impuesto del accionista por el decreto de los dividendos, y que para tratar de establecer un gravamen casi 50% más alto que el que nos permite los tratados, pues le hacemos así, y entonces establezco la tasa del 7, ¿no? En vez de la del 5 que establecen los tratados sobre el importe bruto del dividendo. Esto que les estoy platicando, de que no queda claro quién es el sujeto activo del impuesto, cuál es la base del impuesto, estas inconsistencias entre primero decir que es un solo diferimiento, pero cuando en teoría llega el momento de pagar, pues a lo mejor no hay que pagar todo o solo una parte, pareciera que genera mucha inseguridad jurídica, y eso pudiera rayar en violación a garantías en materia tributaria. Y ahí también, en esta parte que mencionas, Gerardo, la pregunta para el accionista también es, oye, ¿qué pasa con las utilidades que generé antes del 2014? Excelente pregunta. Y oye, ¿esa me van a cobrar también el 10% o será las que genere a partir de 2014 en adelante, ¿no? Fíjate que es una pregunta muy interesante, y en mi opinión ese es un impuesto que se causó cuando concluyó el ejercicio respectivo. Ya está causado. Y solo es un diferimiento en el tiempo. Bueno, así lo dice la exposición de motivos. De tal manera que el 31 de diciembre de este año, pues concluye mi ejercicio fiscal,
Y si decreto dividendos a mediados del año que entra, pues esos dividendos, en mi opinión, no debieran estar sujetos al pago de este 10% Claro. adicional. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto que se causó a la conclusión del ejercicio y al 31 de diciembre de este año, salvo que pase algo muy extraño, pues no está en vigor esta disposición. Luego entonces, en mi opinión, no se causó. Y el hecho de que digan, bueno, pero es que se debía pagar cuando se decreten dividendos y eso lo estás haciendo ahorita, estoy de acuerdo, pero eso es una referencia meramente temporal. Para que el niño hable, necesita haber nacido antes. Aquí no ha nacido el impuesto. Claro, ¿no? claro, Entonces, claro. es un mero diferimiento. Sí decreté dividendos, es correcto, pero no existía la disposición legal que me dijera que el impuesto se causa al término del ejercicio y después difiero el pago, solo lo difiero al momento en que decreto dividendos. Claro que por las inconsistencias que acabamos ahorita de platicar, pues nada está en blanco y negro, ¿no? Que es lo que hace también, en mi opinión, que se viole la garantía de seguridad jurídica. Y también aquí hay otro tema, porque si mal no recuerdo, se considera este impuesto como pago definitivo y lo que traería como consecuencia es que la persona física no lo pudiera acumular para poder, en su caso, que yo sé que no es en todos, Gerardo, pero se supone que aquí viene lo que desde hace muchos años se ha conocido como transparencia fiscal, ¿no? Que finalmente se repercute la utilidad a los socios o accionistas y pagan en base a su capacidad contributiva de cada uno de ellos. Aquí no se permitiría, en este caso, al ser pago definitivo. Sí, no, ese es un gran tema porque ese que comentas es muy cierto y además la otra inquietud que surge es la siguiente. Cuando decretamos un dividendo que no viene de CUFIN, hay que pagar un impuesto. Ese impuesto se paga como un adelanto del impuesto sobre la renta que no ha pagado la empresa. ¿Por qué no lo ha pagado? No porque sea mala ni porque sea defraudadora, simplemente porque no se han dado los momentos legales para pagar ese impuesto. Sí se tiene la utilidad, pero no se ha dado el momento legal. Entonces la ley dice, bueno, si tú decretas un dividendo que no viene de CUFIN, está bien, nada más empresa paga el impuesto sobre la renta y lo estamos nada más adelantando. Tan lo estamos adelantando que el artículo 11 actual de renta, 11 de la propuesta de nueva ley también, establece que ese impuesto que pagamos por decretar dividendos fuera de CUFIN, lo podemos acreditar contra el impuesto sobre la renta de ese mismo ejercicio y si nos sobra, pues todavía podemos utilizar los dos siguientes años, incluso en pagos provisionales. Entonces, un adelanto. Aquí la pregunta interesante también es, bueno, este nuevo impuesto del 10% lo voy a poder utilizar para acreditar el adelanto de impuesto que en su momento pagué por decretar dividendos fuera de CUFIN contra este impuesto también, o no por ser definitivo, o no porque de la redacción de la ley pareciera que no me lo permite, solo es contra el 30%, pues no que es parte del 30% y nada más estamos difiriendo este 7% adicional. Esa es otra inquietud que francamente no está muy clara, ¿no? Y que me parecería grave porque implicaría un doble pago de impuesto. Primero el impuesto por decretar dividendos fuera de CUFIN, que es un adelanto del impuesto de la renta. Pero si luego no me permiten acreditar el impuesto de la renta a mi empresa que estoy pagando normalmente, pues entonces ya pagué doble. Claro. Por esa parte. Claro, claro. No, de dividendos podremos seguirle aquí una hora más, ¿eh? La verdad es que está muy interesante el tema, pero vamos a otro, Gerardo. Mira, otro que me causa a mí un poquito de inquietud es cómo hay restricciones o limitantes a las deducciones que tampoco nos han dicho, como sí nos han dicho y nos han hecho ver que él iba a las colegiaturas, que él iba a la casa habitación y que todo eso ya van a enarbolarse la bandera de la justicia diciendo que lograron que no pasara, ¿no? Para mí es un distractor tremendo. Totalmente. Y hay cosas que vale mucho la pena ver en el fondo. Por ejemplo, esta limitante a deducciones. ¿Qué nos puedes platicar de algunas de ellas, Gerardo? Mira, me parece gravísimo lo que se está proponiendo porque, de veras, lejos de beneficiar a México, al fisco, lo está perjudicando. Y, por ejemplo, un botón. Hoy día nosotros podemos deducir el 12.5% de los gastos en restaurantes si cumplimos con los requisitos que establece la ley.
ahora pretenden quitar esa deducción. Lo poquito que teníamos lo pretenden quitar. ¿Qué va a suceder? Ahorita vamos a un restaurante, comemos con un cliente, con un proveedor, en fin, y pues pedimos la factura. ¿Por qué? Porque queremos deducir, aunque sea ese 12.5. Ahora que ya no es deducible, ¿para qué vas a pedir factura? No voy a pedir factura, ¿para qué? Y el restaurantero va a acumular todo el ingreso. No sé si lo vaya a hacer, pero lo que están logrando con este tipo de detalles es que están fijándose en las migajas y están dejando de ver lo grande. Porque lo que hicieron al quitar ese 12.5% de deducción en restaurantes es el quitar esa situación donde entre nosotros contribuyentes nos auditábamos. Oye, porque yo quiero la factura, porque voy a deducirlo. Ah, no, ahora ya no quiero factura, pues no puedo deducir. Y él va a acumular, pues no sé si vaya a acumular, a lo mejor no, a lo mejor una parte. Le va a pegar mucho más al fisco, mucho más el haber quitado esta deducción que el haberla mantenido o incluso incrementado. Porque nos dejamos de auditar. ¿Y cuánto puedes recaudar por esa parte, Gerardo? Ese es uno de los ejemplos en donde, francamente, me parece muy desatinado. Incluso yo, siendo autoridad fiscal, jamás propondría algo así. Oye, el 12.5 está súper barato, logrando que se auditen entre los propios contribuyentes. Están contra, ¡qué chulada! ¿Cómo lo voy a quitar? En fin, eso es uno, pero no es el más grave. No, exacto. Mira, vienen otros muy interesantes. Algunos de ustedes han escuchado que algunas empresas multinacionales, sobre todo cuyas casas matriz están en Estados Unidos, por la legislación en Estados Unidos, tienen la opción de elegir si tributan en forma transparente o no, por lo que hace a sus subsidiarias en otros países. En el caso de México, la legislación estadounidense establece que solamente la sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad respecto de la cual en Estados Unidos se puede optar por gravarla en forma transparente. Eso significa que todas aquellas multinacionales que sean SDRLs, o casi todas, están en este supuesto. Y lo que hacen es que en Estados Unidos recibe el resultado fiscal de la mexicana, o sea, recibe la utilidad, para efectos de determinar en forma global su impuesto, porque allá se puede consolidar fiscalmente incluso con Canadá o con México. ¿Qué va a ocurrir ahora con esta propuesta del artículo 29, fracción 29 de la supuesta nueva ley? Pues que dice esta disposición que si la matriz o la parte relacionada en el extranjero o en México va a deducir esos mismos conceptos que la sociedad mexicana está deduciendo, entonces la sociedad mexicana no puede deducirlo. Fíjense nada más, ahí le doy un ejemplo. La empresa X tiene ingresos 100, sus deducciones son de 70, tiene una utilidad de 30. Paga el impuesto y manda su resultado a Estados Unidos. Pero como en Estados Unidos lo que va a hacer es acumular ese 30%, pues quiere decir que está reconociendo que hubo deducciones de la mexicana. Claro. Entonces está aplicando deducciones. Pero como está aplicando deducciones la matriz estadounidense y al ser parte relacionada, pues entonces la mexicana no puede hacer esas deducciones. ¿Cómo? Entonces voy a tener que acumular el ingreso bruto, pues, ¿cómo la ves? Los 100. Increíble, al grado de que tengo entendido que algo se está haciendo en el Congreso. Debe de ser. Para evitar esto, que es una locura, ni siquiera pensaron en la trascendencia que podría tener esto, ¿no? Implicaría que muchas empresas cierren y se vayan, o sea, no pueden contribuir en México sin el reconocimiento de deducciones. Eso no es posible. Y esto es producto, entre otros, del tema BEPS que les platicaba al inicio del programa. Gravísimo. Es una locura, como también lo es el que no puedas deducir pagos que hagas a residentes en países cuyo impuesto sobre la renta respecto de ese ingreso no sea más del 75% o sea 75 o menos del que se causaría y pagaría aquí, ¿no? Que también me parece gravísimo. ¿Qué tiene que ver el que esa otra persona moral que está recibiendo un pago en X país
pues pague lo que diga ese país, eso que tiene que ver conmigo, eso no le quita a mi pago, que es indispensable, que es un gasto demostrado, probado, etcétera, y por ende deducible. Ahora, por esta mera razón que no depende de mí, Claro. sino depende de un hecho totalmente ajeno, y no solo ajeno, sino incluso fuera de nuestro territorio, va a influir para que yo deduzca o no deduzca. Híjole, la verdad es que aquí, si esto pasa, me parece que el Poder Judicial va a tener un rol muy importante, Claro. porque seguro va a haber demandas de amparo, y yo francamente espero que el Poder Judicial haga una labor responsable y enfrente el problema y no lleve a cabo una actuación alejada de estos principios. Te limita también a hacer tus operaciones. La vas a hacer con un país que tenga una tasa del 10% de impuesto a la renta, vas a decir, mejor no te pago porque va a ser no deducible toda la cantidad que voy a erogar, ¿no? ¿Y de los salarios, Gerardo? Bueno, ese es otro tema también muy importante que tengo entendido también se está evaluando en el Congreso, porque ganas, qué locura, todos lo que son salarios y lo que son prestaciones a trabajadores que sean parcial o totalmente exentas, pues solamente va a ser deducible hasta el 41%, alegando para ello que en materia de YETU, pues no eran deducibles, y como YETU está siendo derogado o se propone su derogación, pues en qué proporción la tasa de YETU representa en la proporción de la tasa del impuesto sobre la renta, pues en el 41%, ¿no? 41 hablando sobre el 30%, que por cierto, ¿dónde está el otro 10? Exacto. En cuyo caso el porcentaje sería... sobre 37 sería, mínimo. Así es, en cuyo caso el porcentaje que se podría deducir fuera mayor. Pero ese es otro tema que me parece francamente muy preocupante, porque el hecho de que en materia de YETU no era deducible, sí, pero estábamos hablando de un impuesto mínimo de control que solamente había que pagarlo en caso de que no pagáramos impuesto sobre la renta o fuera menor. Pero hay muchas características que lo diferencian y no es posible pretender incorporar a un impuesto de primer impacto directo, como es el impuesto sobre la renta, esta limitante en todas las erogaciones por concepto de salarios y prestaciones. Bueno, voy más allá. Cuando se impugnó de inconstitucional el YETU, que en mi opinión es totalmente inconstitucional, aunque la Corte haya dicho lo contrario, la Corte compró el argumento de que es constitucional porque no es un impuesto similar o de naturaleza igual que el impuesto sobre la renta y que por eso pues era dable aceptar constitucionalmente que no fueran deducibles los salarios. Bueno, el argumento autoral fue porque era un impuesto diferente del impuesto sobre la renta. Aquí estamos hablando del impuesto sobre la renta. Claro. Entonces yo no sé aquí ahora qué argumento van a construir, pero en fin, vamos a ver qué sucede, ¿va? Pero, ¿a qué conlleva esto también, Gerardo? Como tú dices, las repercusiones, ¿no? Yo como patrón, pues mejor no voy a dar prestaciones que estén exentas para el trabajador. ¿Para qué voy a hacer eso? Y estás satanizando por ahí la figura del outsourcing y a lo mejor igual y me dejas por ahí la salida. Que bueno, no necesariamente es, pero me refiero que en lugar de que me propongas que yo sea más productivo con mi personal y que pague menos impuesto para que ellos tengan más recursos y gasto. ¿Qué es lo que necesitamos? Gasto para reactivar. Lo que estás haciendo es dejarme otra vez fuera de esa posibilidad y por lo tanto, pues voy a mejor a pagar salarios grabados que salarios exentos. Increíble. Yo creo que muchas empresas tal vez estén evaluando la posibilidad de dar en efectivo como salario algunas prestaciones, tal vez. Es una opción, es deducible, sí lo es, aunque es acumulable para el trabajador. Entonces el efecto ayuda, pero no resuelve el problema completamente, ¿no? Pero bueno, es una de las alternativas. O bien, como tú atinadamente lo comentas, pues quitarán la prestación. Habrá quien diga es un derecho adquirido de los trabajadores y no lo puedes quitar. Yo tendría una reflexión distinta. Me parece que un derecho adquirido se surte siempre que las circunstancias se mantengan. Aquí las circunstancias son muy diferentes de cuando se generó ese derecho. Por lo tanto, no creo que sea un derecho adquirido. Pero el problema va más allá si es un derecho adquirido o no.
es un problema que afecta al patrón, al trabajador, la relación entre capital y trabajo y por ende afecta la riqueza, que es lo que más debemos cuidar en este país. Totalmente. La generación de riqueza, el movimiento de dinero, pues es lo que están tratando de mitigar lamentablemente. Y bueno, propongo otra limitante, si te parece bien, Gerardo, para terminar ahorita ya con Claro. otro tema. La de los automóviles, que me llama mucho la atención, porque yo pensé que la limitante de los automóviles, el límite iba a incrementar por motivo de la inflación. Digo, es lógico que si me pones No lo un habían monto, incrementado. no lo han incrementado, y ahora resulta que lo disminuyen a, no, me acuerdo, 130,000 pesos, creo, ¿verdad? Por ahí. Y ahí, ¿cómo lo ves ese? La exposición de motivos dice que el hecho de limitar esta deducción todavía más no va a afectar la industria automotriz porque la experiencia ha mostrado que no disminuye la venta de vehículos por ese mero hecho. Nada más así lo dicen, pero no lo demuestran. Pues una vez más me parece No, que son esfuerzos desatinados. Todo este tipo de medidas que lo único que hacen es exprimir más al mercado cautivo de contribuyentes, no va a lograr el objetivo que se busca y que además, como tú bien lo dijiste al inicio del programa, pues ni siquiera se pretende recaudar gran cosa. ¿Por qué? Porque no se está atacando en forma seria y frontal el principal problema de este país, que es la economía informal. Así es. Y la corrupción del sector público, ¿eh? La rendición de cuentas es importantísima. Ahí está el otro problema, ¿eh? Claro. La economía informal y precisamente quien propone todo esto, allá adentro también está el problema. Entonces, en la medida en que no se ataque la economía informal, este tipo de medidas que lo único que hacen es no reconocer la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, porque al limitarle deducciones que debieran ser procedentes, lo único que hace es limitar la actuación del propio contribuyente. Si yo tengo un vehículo que utilizo para la actividad de mi empresa, con este tipo de limitaciones, pues lo único que hace es no permitirme fortalecer y aumentar mi capacidad de mi empresa y por ende eso va a generar un círculo vicioso porque eso ocurre con otras empresas, con la economía, con empleos, empleos indirectos y al final con el pago de impuestos. Claro. A ver, Gerardo, pues el tiempo se me está agotando, o ya se me agotó. Yo quisiera preguntarte tantas cosas, el tiempo no me lo permite, pero algo relevante que consideres del IEPS, que casi no se habla mucho de él. Ahora, ya ves que es una claro. reforma verde. Dicen, ¿va? Ujú. Bueno, básicamente en IEPS lo que se propone es un impuesto a bebidas saborizadas Ujú. y un impuesto a plaguicidas, Ujú. dependiendo de su nivel de toxicidad. La verdad las cosas es que el impuesto a las bebidas saborizadas me parece una medida poco afortunada porque yo no estoy convencido de que la obesidad en México se pueda curar con impuestos. Es un fin extrafiscal, así lo dicen, hay en México mucha gente obesa y hay que poner este impuesto para que se consuma menor líquido con estas características. En mi opinión, no es la forma de atacar el problema se ataca con programas eficientes e inteligentes del sector público, del gobierno federal y estatal, hacia una sana alimentación a la población. Por un lado. Por otro lado, ya si queremos establecer un impuesto así, pues caray, por lo menos establezcámoslo en función del grado de obesidad que ello genera y no en función de la cantidad de líquido que se enajena, Claro. porque la propuesta es pagar en función de la cantidad de litros que se enajenan, Así es. pero no de las kilocalorías que ese litro tiene. Claro. Entonces, dos contribuyentes que están, por así decirlo, generando diferente obesidad en la población consumidora, van a pagar lo mismo, Claro. cuando el fin extrafiscal del impuesto es atacar a quienes producen o generan que las personas sean obesas, ¿no? De por sí ya cuestionable, pero más cuestionable el que se establezca el impuesto en función de litros y en todo caso no de kilocalorías, que en mi opinión es lo que debiera de ser. Correcto. Pues se nos terminó el tiempo, Gerardo. Yo quisiera invitarte, la verdad es que es muy ilustrativa tu plática.
muy amena, y yo quisiera a ver si nos das la oportunidad de platicar otro día. Hombre, encantado. Como una segunda parte de este tema que nos dejaste aquí en la mesa. Es un gusto y un honor para mí el estar aquí y también el aprender de todos ustedes, de ti, Francisco, y de todos los comentarios de quienes nos escuchan, ¿no? Pues, ¿algún comentario final, Gerardo, que quieras dar? Pues para miren, cerrar el básicamente el comentar que a todos nos corresponde llevar a cabo la labor a que nos dedicamos con seriedad y con honestidad. Y aquellos que nos dedicamos al tema fiscal, en forma responsable, tenemos que decir que esta es una iniciativa lamentablemente equivocada, perversa, que no está atacando el principal problema, con un IVA a alimentos y medicinas, quitando incluso los 10 alimentos de canasta básica o que se establecieran principales para la población y así cuidar el tema político, bueno, se acabaría el problema. Claro. Pero el peso político, lo atractivo que resultan las posiciones políticas en este país son más importantes que el establecer gravámenes probados en otros países, porque no estamos descubriendo el hilo negro, esto ya está probado en otros países, que esa es la forma correcta de hacernos de mayor recaudación y además en forma eficiente y justa y equitativa. Sin embargo, pues no se quiere hacer y en mi opinión ello ha generado esta propuesta que resulta insuficiente, híbrida, distorsionante, inconstitucional, pero lo peor de todo es que ni siquiera se pretende lograr la recaudación que necesita el país para hacer frente al gasto público y nos vamos a endeudar otra vez y a ver qué pasa dentro de 5 años. Pues muy bien, Gerardo, pues muchísimas gracias nuevamente por tu participación. En lo personal te agradezco la plática, muchas gracias. Al contrario, gracias. Me voy a permitir hacerte entrega de un reconocimiento de parte de GBA. Gracias. Y mira, dice así: GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Gerardo Nieto Martínez por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría fiscal en México. Firman al calce, Contador Público Ángeles Mandujano López y Contador Público Certificado Andrés Ávila García, México DF, octubre del 2013. Gerardo, hombre, enhorabuena. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, pues muchas gracias y hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Buenas tardes. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.